Hermanas y hermanos, amigas y amigos, en el nombre de Jesús, que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Hoy es un gran placer para mí de estar aquí para compartir con ustedes un tema, un sujeto muy importante, muy interesante y muy esencial también para usted y para mí también. Hoy vamos a hablar de obstáculos. Sí, sí. Vamos a hablar de los obstáculos. Y el sujeto, el tema de hoy es identifica tus obstáculos y supéralos. Identifica tus obstáculos y supéralos. Primero vamos a leer juntos Isaías, ah, capítulo 57, versículo 14. Yo leo para ustedes. Dirán, abren paso, preparad el camino, quitad todo obstáculo del camino de mi pueblo. Por empezar, tenemos que saber cuál es un obstáculo. Si estamos hablando de obstáculo, hace falta que conozcamos, que sepamos cuando estamos hablando de obstáculo, de qué estamos hablando. Por definición, primero, obstáculo se define como lo que se opone al paso, obstaculiza el movimiento. Es como un freno o una limitación. Es decir, que ahora mismo estamos viendo que hablando de obstáculo, se dice que lo que nos impide, los que nos puede impedirnos de hacer lo que necesitamos hacer. Por eso comprendemos que los obstáculos pueden bloquear nuestra vida. Los obstáculos es como algunas costumbres, algunas cosas que estamos haciendo cada día, pero estas cosas pueden impedir a nosotros de servir a Dios. Estas cosas pueden hacernos infeliz y puede también separarnos de Dios. Por eso vamos a ver juntos algunos obstáculos y ver también cómo podemos superar estos obstáculos. Primero, como obstáculo podemos considerar el pecado. El pecado es un obstáculo a nuestra salvación, es un obstáculo también a nuestra feliz, porque cuando tú tienes como un pecado preciado, dimos bien, un pecado preciado, tú conoces bien este pecado, pero tú no estás listo para dejarlo, porque cuando tú estás haciendo este pecado, tú te sientes bien. Quizás que tú eres casado y tú tienes una otra chica, es decir, que tú estás viendo en adulterio, pero tú tienes que dejar este pecado. Tú tienes que comprender que este pecado es un obstáculo a tu vida, no solo a tu vida física, sino también a tu vida espiritual, porque los adúlteros no van a entrar en el cielo. También como la mentira, a veces hay personas que les gustan mucho mentir. Es como una costumbre, como una manera de vivir, dar mentira cada día, cada hora. Entonces tú tienes que comprender que algo, un pecado preciado puede impedirte a entrar en el cielo. Y también el robo. Hay personas que no piensan que es un robo, pero si tú, por ejemplo, si tú prestas un libro y tú no riendes, tú no das a su propiedad el libro, tú estás como un ladrón, tú estás robando. Entonces hay muchos pecados, grandes y pequeños, pero todos están pecados. Y a veces los pecados pueden impedirte de servir a Dios. Yo me acuerdo un día yo tenía que predicar. Dios me ha dado una predicación sobre la disciplina. Entonces yo preparé mi predicación, pero había unos paréntesis donde yo tenía que hablar de ser al tanto como estar puntual. Entonces a este momento yo me acuerdo que mi mujer y yo teníamos dos niños y estuvo muy difícil para nosotros superar, es decir, llegar al tanto a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana a la iglesia. Entonces,
Yo no podría, a este momento, yo no pude predicar la predicación. ¿Por qué? Yo me dije, sí, yo voy a hablar de eso. Yo no puedo hablar de estar al tanto en una cita. Sí, yo personalmente, yo sé que en los últimos domingos yo llegué muy tarde en la iglesia. Y es la razón por la cual, a partir de este momento, yo comprendí que tengo que hacer un gran esfuerzo, para que no podamos superar a eso. Y es por eso que ahora mismo ah, estoy tratando de animar a ustedes, de comprender que algunas cosas, mala costumbre, puede impedirte a servir a Dios como Él quisiera que tú puedas servir. Y después que hice, yo abrí con mi mujer y empecemos a llegar muy temprano a la iglesia, un domingo, un otro domingo, un otro domingo, y finalmente yo me acuerdo que cuando finalmente yo prediqué este mensaje, yo expliqué a, a los fieles, yo expliqué a todo el mundo lo que se pasó. Yo dije que hace 2 o 3 domingos yo no pude predicar, yo no pude hablar de este tema. ¿Por qué? Porque yo no llegué a tanto a la iglesia. Entonces, esto me hizo comprender que para explicar algo, para predicar algo, primero tú tienes que asegurarte que tú estás viendo lo que tú estás predicando. Entonces, el primer obstáculo puede ser un pecado preciado. Y también hay la culpabilidad. A veces tenemos un pecado y el pecado, si fue, Dios nos ha perdonado, pero nosotros no tenemos bastante ánimo, no tenemos bastante perdón nuestro corazón, porque no quisiéramos perdonar a nosotros. Por eso vivimos en la culpabilidad. La culpabilidad es el hecho que Dios te ha perdonado. Tú has pidiendo perdón 5 años de antes. Entonces siempre tú estás viviendo y pensando que Dios me está castigando por eso. Entonces tú tienes que superar también a este obstáculo. Tú tienes que superar al obstáculo que se llama el pecado y también el obstáculo que se llama la culpabilidad. La culpabilidad puede impedirte de vivir como Dios quisiera que tú puedas vivir. La culpabilidad, tú tienes cada día tú estás diciendo, Dios me está castigando, si yo tengo hombre ahora, si no tengo dinero, si no tengo un trabajo, es porque Dios me está castigando. Si tú sabes que tú has confesado a tu lo que tú has hecho antes. Tú tienes que haber la fe que Dios te ha perdonado. Porque se dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué se dice? Si confesamos nuestro pecado, eres fiel, eres justo para hacer qué? Para perdonarnos y purificarnos de todos nuestros pecados. Entonces tenemos que haber la certitud, tenemos que Dios nos escuchó y también Él nos ha perdonado. Finalmente hay la pereza. La pereza es también un obstáculo a la vida. Es un obstáculo que puede impedirte de desarrollar como Dios quisiera que tú puedas desarrollar en tu vida. Por eso tú tienes que decirte, yo voy a levantarme temprano, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y todo lo que yo tengo que hacer, yo voy a hacerlo. Porque tú tienes que comprender que hay una cosa que se llama la procrastinación. Es un gran obstáculo. Es decir, que cada uno tú quisieras hacer algo, pero tú vas a decirte, yo voy a hacerlo detrás, yo voy a hacerlo mañana, yo voy a hacerlo el próximo mes. Y siempre tú estás diciendo, pero tú no sabes lo que tú tienes que hacer y finalmente tú no lo haces. Y finalmente es como un obstáculo a tu desarrollo, es un obstáculo a tu vida. Tú tienes que identificar a los obstáculos y también a orar a Dios y para ver cómo tú puedes superarlos. Si hoy Dios te está diciendo ahora mismo cuál es tu obstáculo, primero tú tienes que identificar a los obstáculos
¿Cuál es el obstáculo que tú estás enfrentando? Tú tienes, quizás es un obstáculo como un pecado preciado, quizás es un obstáculo como una culpabilidad, quizás es una pereza, quizás es una otra cosa. Entonces tú tienes que ver a tu vida para preguntarte, ¿qué, cuál es el obstáculo que tengo enfrente de mí ahora mismo en mi vida, enfrente de mi familia, enfrente de mi ministerio, enfrente de mi trabajo, enfrente de mi país, de mi comunidad? Y a partir de esto, primeramente tú tienes que identificar cuál es este obstáculo que tú tienes. ¿Cuál es el obstáculo que te impide de estar feliz como Dios quisiera que tú seas feliz? Y a partir de este momento, tú vas a identificar, tú tienes que orar, tú tienes que dejar un pecado si es un pecado, tú tienes que estar tú tienes que haber disciplina en tu vida. Y finalmente tú tienes que glorificar a Dios, tú tienes que saber que Dios quisiera que tu vida es- esté muy, muy, muy feliz. Por eso tú tienes que superar a los obstáculos. El tema de hoy es identificar tus obstáculos y superarlos. Entonces, tú sabes cómo está el obstáculo que tú tienes enfrente de ti. Detrás de mí, tú puedes ver un mar. Un mar es como un símbolo de límite, de limitación. Entonces, cada vez que tú tienes un límite, una limitación en tu vida, tú tienes que comprender cuál es esta limitación, porque Dios también puede poner algunas limitaciones para ti. Como Él ha dicho, yo tengo como él ha puesto como una limitación entre la tierra y el mar. Es decir, que nunca tú vas a ver naturalmente que el mar va a subir sobre la tierra. Dios ha puesto una limitación. Pero para nosotros, Dios nos ha dicho que Él ha dicho en Isaías 57, versículo 14, quitad todo obstáculo del camino de mi pueblo. Quitad todo obstáculo del camino de mi pueblo. Yo puedo decir, quitad todo obstáculo del camino de mis niños, de mi familia, de mi vida. Entonces, oro que Dios quite todo obstáculo del camino de tu vida. Que Dios quite todo obstáculo del camino de tu familia, de tus niños, de tu destino. Que tu vida sea una vida bendecida, una vida feliz en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima vez.